el magíster de innovación y la idea se vino abajo. Yo cuando empecé a hablar con las mamás, me dijeron que ellas no tenían un problema en levantarse a hacerle la lonchera a los niños. De hecho, estas mamás primerizas, era un placer armarles la lonchera porque están chochísimas. ¿Ya? Y las otras igual les toca levantarse temprano y ya le ponen lo primero que se les venga a la lonchera. Entonces, ¿por qué no funcionó mi idea? Porque no generaba valor, no había una necesidad detrás, no había una problemática relevante. Y para mí generar valor, se los digo desde el concepto de Claudia, es resolver una problemática o satisfacer una necesidad. Entonces, para que nos quede más claro eso que les estoy diciendo, me gusta muchísimo esta frase que dice, quien compra un taladro no quiere un taladro, quiere un agujero. Uno no compra un producto o adquiere un servicio por la parte tangible, uno busca que le resuelva una necesidad, que te resuelva una problemática, y eso es lo que han logrado empresas exitosas con los casos que les voy a mostrar a continuación. Lograron encontrar problemas súper importantes. Entonces, otra frase más, la gente no compra un producto, compra el beneficio que espera de él. Bienvenidos al mundo de la innovación. Para mí, innovación es crear valor. Más adelante les voy a dar el concepto entero de qué significa innovación, pero la base es la creación de valor y cómo resuelvo necesidades o problemáticas a un usuario. Esos van a ser los productos o servicios efectivos. Entonces, nosotros muchas veces confundimos innovación con hartísimos conceptos, y antes de decirles el concepto de innovación, yo quiero decirles que no es innovación. Nosotros muchísimas veces confundimos innovación con investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo es cuando nosotros invertimos en conocimiento. Y mientras ese conocimiento se quede encerrado en un laboratorio simplemente como investigación, no puede aportar valor al usuario. Entonces, no es innovación. En el momento que se pone en marcha ese proyecto, en ese momento se vuelve innovación. Entonces, les doy el ejemplo del rayo láser. El rayo láser fue descubierto más o menos en 1929 por un señor que se llama Rudolph, ¿ya? Él creó su rayo láser, lo tenía encerrado en un laboratorio, no hacía nada, maravilloso en investigación y desarrollo, pero no le estaba aportando valor al usuario, no lo estaban aplicando en el mercado. De repente, en 1969, un estadounidense físico que se llamaba Gordon empezó a soldar chapas de carro con láser. Fue el primero en hacerlo, está haciendo algo nuevo, está generando valor, lo está empleando en algo, lo está utilizando, ahí se vuelve innovación. Acá lo mismo con un puntero láser. Otro concepto en el que nosotros nos equivocamos muchísimo es decir que innovación es creatividad. Acá podemos ver esta manzana naranja que es súper creativa, se ve bonita, espectacular, pero realmente resuelve una problemática. Hay un dolor. Si me quiero comer una manzana, me como una manzana, y si me quiero comer una naranja, me como una naranja. No hay una necesidad latente. Entonces, esto es creativo. ¿Y qué es creatividad? La capacidad que tenemos de unir dos elementos para crear un nuevo concepto a partir de ello. Nuevamente, mientras no aporte valor y solucione una problemática, no es innovación. Creativo sí, pero no innovador. Entonces, acá les doy más ejemplos de productos creativos, pero que no son innovadores. Por ejemplo, acá hay un baño doble para que tú compartas con tu pareja, tienes estos fierros para ponerte una media. En realidad no te están solucionando ningún problema, es algo que tú haces por cuenta propia y hasta más fácil. Súper creativo, pero no nos aporta valor. Otro concepto también que confundimos muchísimo, y estoy segura que si acá no se conocen todavía bien el concepto de innovación, piensan que es tecnología, y en realidad no. Tecnología es un medio, es un canal que nos puede ayudar a solucionar muchos problemas, agilitar procesos, automatizarlos, y es simplemente una ayuda para poder innovar, para poder resolver problemáticas. Pero nuevamente, no es innovación. Nos ayuda sí, pero no es el mismo concepto. También, otra cosa que confundimos, emprendimiento con innovación, y les aseguro que si ustedes buscan ahorita cuál es el concepto de emprender en Google, les va a salir acción de emprender. Es simplemente montarte un negocio, pero no te estás montando algo con novedad. Tú puedes montarte
una panadería o una peluquería, pero no hay nada de diferenciación. Te estás montando un negocio, pero no es algo nuevo. Estás aportando valor, sí, pero no hay ese componente de novedad. Entonces, tampoco, emprender no es innovación. Entonces, ¿cuál es el concepto de innovación que yo les traigo hoy? Innovar es pensar diferente para inventar la siguiente manera de hacer las cosas, o sea, hacer algo nuevo y generar valor, que es lo que ya les he venido comentando a lo largo de la charla. Entonces, la innovación siempre busca crear valor a partir de la satisfacción de una necesidad o la resolución de un problema o dolor, como ya les comenté. Entonces, veamos algunos ejemplos de empresas que supieron encontrar un problema relevante en la industria. Entonces, si yo les digo que hay un problema de zonas rurales sin acceso a Internet, les voy a contar cómo lo solucionó Google. Resulta que Google encontró que en una zona rural de Colombia no había para nada acceso a Internet, tenían muchísimos problemas y ni siquiera tenían un smartphone, o sea, lo máximo que tenían era un Nokia 1100, a ese nivel. Acá les dejo el código QR para que después puedan ver el video de qué se trata. Pero bueno, lo que hace Google, ¿cómo hace que estas personas tengan acceso a la información? Crean una línea que se llama línea Google, donde tú en tu celular, en el Nokia 1100, un celular súper sencillo, marca 6000913, que simula el nombre Google, y mediante inteligencia artificial tú llamas, preguntas, Google, dime cuál va a ser el clima de hoy. Entonces te conecta mediante inteligencia artificial con un chatbot que te habla, bueno, no es un chatbot, pero con un robot que te habla y te dice el clima, ¿ya? A través de esta herramienta tecnológica. Entonces los niños podían hacer deberes y preguntar quién descubrió América, las señoras podían pedir recetas de comida, y todo a partir de esta necesidad que Google encontró en una zona rural sin acceso a la información, sin acceso a Internet. Entonces, un problema claramente relevante. Un gran ejemplo de innovación, ahí les dejo el QR para que vean el video, que es buenísimo. Ahora, para que vean que innovación no es siempre tecnología o está relacionada a la tecnología, les voy a dar un ejemplo súper alejado del mundo tecnológico. Otro problema que identificaron, había una empresa holandesa que vende bicicletas súper caras, que cuestan como $3.000 a $5.000, bicicletas profesionales, y ellos tienen que distribuir a distintos países o a distintas ciudades. ¿Y qué estaba pasando? Que todas las bicicletas estaban llegando rotas, estaban llegando dañadas, y esto representaba demasiados costos para la empresa. Entonces ellos empiezan a idear, ¿qué puedo hacer para que ya no lleguen dañadas estas bicicletas? Porque encima venían desmontadas. Entonces, si uno va a pensar a lo clásico o a lo básico, ¿sabes qué? Comprémosle un mejor papel envoltorio con burbujitas, pero de repente voy a contaminar el medio ambiente con más plástico, temas así. Se pusieron a pensar, y miren a la conclusión que llegaron. Tan simple, pero innovadora. Le pintaron a la caja de bicicletas, le dibujaron o le imprimieron un televisor. Un televisor, así los transportistas tomaban la caja de manera mucho más delicada. Entonces se redujo en 80% el daño de las bicicletas, con una acción tan pequeña como esta. Y el caso se viralizó tanto que, bueno, años después dejó de ser efectivo porque a todo el mundo le encantó, todo el mundo lo comentaba en redes. Entonces ya se sabía obviamente que ahí venían bicicletas y no televisores, y hasta los transportistas se enteraron. Pero bueno, un caso de innovación que no es nada tecnológico, una idea brillante y sencilla. Otro problema que identificaron una aerolínea eran los objetos perdidos en el aeropuerto. Entonces, nuevamente, nosotros podemos ir a lo básico, ponernos a idear qué hacemos para evitar estos objetos perdidos o para que la gente lo recupere. Podemos decir, hagamos un cuarto de objetos perdidos, o pongamos altavoces en el aeropuerto para llamar, no sé. Entonces, miren lo que crea KLM. Contrata un perrito que huele los objetos perdidos y trata de buscar al dueño. Pero independientemente de que encuentren o no encuentre el dueño, está innovando en experiencia. La gente se muere de amor al ver al perrito de KLM buscando al dueño con algo en la maletita.
Entonces no es netamente el servicio del objeto perdido, sino innovación en experiencia. Todo el mundo se agacha a sobar ese perrito, ¿no se imaginan? Hay un video súper lindo de esto, así que se los recomiendo. Otro ejemplo de innovación que tenemos por acá en Chile, la contaminación por alto consumo de plástico. Fíjense que siempre estoy partiendo desde el problema. A diferencia de lo que yo hacía antes, que me ponía a pensar qué ideas puedo tener para generar dinero, para tener ingresos, qué se me puede ocurrir. Ahora me parto la cabeza pensando en problemas relevantes que estén a mi alrededor. ¿Cómo encuentro un problema que me dé plata? Eso es lo que pienso. Entonces, acá el problema que identificaron era la contaminación por alto consumo de plástico en recipientes. Entonces, todos los recipientes que uno gasta, por ejemplo, en el detergente para lavar ropa, en esas botellas enormes, en el shampoo, en lavaplatos, y crean esta empresa que se llama Al Gramo. Tú ya no tienes que comprar este botellón, sino que en una aplicación móvil te pones de acuerdo con este carrito Al Gramo y viene a tu casa a rellenarte las botellas. Y tú ya no compras estas botellas, sino que te rellenan. O también hay en tienditas de barrio. Entonces encontraron esa problemática y también obviamente comprar con el envase te sale mucho más caro. Así que fue un hit completo en Chile Al Gramo y ahora han incorporado también pepitas de perro, croquetas de perro, te vienen a rellenar a la casa. Otro problema al que siempre nos hemos enfrentado toda la vida, hemos escuchado de los niños que están desnutridos en África, toda la vida lamentablemente, y siempre hemos llegado a conclusiones de no hagamos rifas, vendamos dulces, las típicas opciones para tratar de recolectar dinero, sorteemos algo. Entonces, vayamos más allá y pongamos en marcha también el pensamiento creativo, cómo unimos dos conceptos y creamos algo nuevo. Entonces, miren lo que hace esta empresa chilena, se llama Burn to Give. Es una aplicación que une a deportistas con estos niños que no tienen acceso a un plato de comida. Entonces lo que hace es que yo salgo a trotar, quemo calorías o hago cualquier deporte y la suma de estas calorías juntan dinero para alimentar a estos niños. Obviamente esto está esponsoreado por grandes empresas, es gratuita la aplicación, de hecho creo que ya está en Ecuador. Ustedes no tienen que pagar nada, solo hacer deporte y esas calorías se van a convertir en un plato de comida para estos niños gracias al sponsor de grandes empresas. Entonces, otro ejemplo grandísimo de innovación, Burn to Give, creo que ya está en Ecuador, así que los invito a descargársela. Otro problema que tenemos, restricciones alimenticias. Que veganos, que celíacos, que a dieta, miles de restricciones alimenticias. Y algo tan rico como la mayonesa, muchas personas no lo pueden comer y muchos somos amantes de la mayonesa. Entonces, una compañía chilena que se llama The Not Co. crea una mayonesa a partir de un algoritmo inteligente que empezó a buscar en bases de datos ingredientes de todo el mundo cómo hacer mayonesa con el mismo sabor y con la misma textura a partir de componentes vegetales. Entonces crean la Not Mayo, mayonesa que no es mayonesa para todo ese sector que no podía comer este tipo de productos, grasas que tiene huevo, etc. Y no solo crea Not Mayo, sino también crea Not Milk, leche que no es leche, y está sacando muchos más productos a partir de este algoritmo inteligente, que busca componentes en bases de datos y llega a esa receta ideal. Ahora, acá podemos ver un ejemplo de cómo van cambiando las pelotas a lo largo del tiempo en los mundiales, maravillosas, cambian de color, son más suaves, etcétera, pero siguen resolviendo la misma problemática o la misma necesidad de jugar. No tiene nada diferenciador, más allá de temas de diseño o diseño interno también. Lo mismo ha pasado con los celulares, quizá está saliendo el iPhone ahorita con 4 cámaras, tenemos más colores, nuevas aplicaciones, pero sigue siendo quizá más de lo mismo mejorado a lo largo del tiempo. Entonces, eso es un ejemplo de mejora continua, no de innovación. Mejora continua es hacer más de lo mismo cada vez mejor. ¿Cómo optimizo procesos? ¿Cómo agrego nuevas características? Pero no estoy marcando un antes y un después como yo les mencioné en innovación.
Entonces, innovación es hacer algo distinto a lo que yo ya venía haciendo. Entonces, chicos, ¿cómo se innova? No es simplemente ahorita me siento tener una idea e implementarla. Hay todo un proceso. Esto es bastante sistemático y eso es a lo que se dedica la empresa en la que trabajo, a instalar este proceso de innovación. Entonces, este es el proceso que diseñó la empresa. Lo que nosotros hacemos es acercarnos a estas grandes empresas y detectar un problema u oportunidad que esté teniendo la organización. Nos sentamos con el comité ejecutivo de la empresa en sesiones largas de 4 horas y vemos cuál es la problemática que está teniendo la empresa o cuáles son las oportunidades que podemos tomar. Entonces, esa problemática que nosotros identifiquemos lo convertimos en un desafío de innovación. Y vayamos al ejemplo de las bicicletas holandesas, que ellos estaban perdiendo muchísima plata en la entrega. Nosotros ese problema que identificamos en una empresa lo convertiríamos en un desafío y decimos, ¿cómo podemos disminuir los daños de las bicicletas en las entregas? Y le preguntamos a toda la organización ideas. Porque nuestra empresa tiene una plataforma de ideas, entonces todos los colaboradores, sin importar el rango, sin importar que sea gerente o la persona que lleva el café, puede subir su idea a la plataforma. Entonces entran estos cientos de ideas y nosotros bajo distintos criterios seleccionamos a las mejores. ¿Cuáles tienen el componente más innovador? ¿Cuáles van a resolver la problemática de mejor manera en el negocio? Etcétera. De esas cientos de ideas, generalmente quedan 10 y van a un evento que se llama Demo Day o un Pitch Day, donde todos salen a vender su idea en 3 minutos. Es un evento súper emocionante. Salen a vender su idea, dicen cuál es el problema que cubre, reciben premios, las mejores ideas, y de esas 10 pasan 3. Pasan 3 ideas a un proceso de incubación. ¿Qué es un proceso de incubación? Un proceso que se encarga de quitarle la incertidumbre a las ideas. Porque, chicos, todas estas ideas que nosotros tenemos son hipótesis en nuestras cabezas. Nosotros creemos que va a funcionar, pero no lo sabemos hasta el momento que no lo validemos con el usuario. Entonces, de eso nos encargamos en el proceso de incubación. Validar con el usuario, validar si eso es lo que quiere, validar qué otros dolores y necesidades tiene, hasta dejar esa idea redondita. Le quitamos la incertidumbre, lo validamos, vimos que funcionó y lo pasamos al área de implementación de proyectos. Entonces, ese es el modelo que utiliza nuestra empresa de innovación y la mayoría en realidad. Súper parecido. Entonces, como les decía, primer paso, identificamos un problema u oportunidad. Segundo paso, ideamos. Tercer paso, hacemos el pitch. No sé si han visto el programa Shark Tank, Tanque de Tiburones, donde la gente sale a vender su idea como en 5 minutos y hay inversionistas en el público. Luego testeamos, nosotros hacemos un prototipo de esa idea que tuvimos y de acuerdo a los resultados, lo implementamos o no. Ahora, les voy a decir la importancia de validar antes de lanzar con algunos ejemplos de empresas que no supieron hacerlo. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Resulta que una empresa de cosmetología se dio cuenta, problemático necesidad, que la gente se chupaba los dedos después de comer Cheetos. Entonces ellos llegaron a la conclusión, chuta, si la gente le encanta chuparse los dedos de sabor a queso, si hacemos un chapstick va a ser un hit este producto en el mercado. Un chapstick con sabor a Cheetos. Y bueno, fracaso total. Nunca lo probaron con el usuario, nunca se lo preguntaron, llegaron y armaron una hipótesis que tenían porque se chupaban los dedos, pero se quedó en hipótesis. No hubo validación. Y efectivamente, este producto no aporta valor, no está cubriendo una necesidad. Otro producto que en paz descanse, lasaña marca Colgate. Colgate decía que estaba súper enfocado en tu salud vocal, entonces te quería hacer también buena comida, asegurarte de que comas bien y que cuides tu salud de la boca. Fracasaron completamente. Chao, Colgate. Pepsi AM. Pepsi AM resulta que sí encuentra un segmento que tenía cierta necesidad. Descubre un segmento que tomaba cola todas las mañanas al desayunar. Entonces empieza a hacer sus averiguaciones y ellos decían, no, es que necesito más energía, por eso tomo cola en la mañana. Entonces Pepsi dice, ¿sabes qué?
lancemos una cola con el doble de cafeína, el doble de azúcar para que la gente así esté power y lanza Pepsi AM. Nuevamente, fracaso total, porque efectivamente sí habían personas con esta necesidad, pero no era un mercado representativo. No nos podemos quedar con la opinión de 10 personas, tenemos que medir si efectivamente hay deseabilidad en un mercado representativo. Entonces, chao Pepsi AM. Lo mismo pasó con esta empresa de salsa de tomate que dijo, a los niños les gustan los lápices de colores, hagamos salsa de tomate de colores. Y no se ponen a distinguir entre cliente y usuario. Quizá obviamente el usuario, que es el niño, maravilloso ponerle todos los colores de salsa de tomate, pero un papá o una mamá, quizá TOC, ¿qué va a querer comprarle salsa de tomate de colores a los niños? A mí me da alergia de solo verlo. Así que, fracaso total también. ¿Y por qué les pasó esto a estas empresas? Porque no hicieron una validación, no lo consultaron con el cliente, ¿ya? No validaron sus hipótesis. Recuerden, todas estas ideas que nosotros tenemos, que es la idea del milenio, son hipótesis en nuestra cabeza hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas estaban enamoradísimas de su idea. Ahora, les voy a explicar cómo hacemos para validar una idea, para ver si es efectiva en el mercado. Nosotros utilizamos esta metodología y les recomiendo este libro, Lean Startup, por Eric Ries, que te explica un modelo en el que tú tienes que construir un prototipo de tu solución y validarlo, hacer una versión mínima de tu producto, esa primera versión de tu producto, lanzarlo al mercado, ver cómo la gente va a reaccionar y aprender de él. Preguntarle al consumidor, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué le cambiarías? Ir aprendiendo, hacerles esos cambios a los productos y volver a lanzar un prototipo 2. Esto es un prototipo, esto es un modelo iterativo. Vas construyendo, midiendo, aprendiendo constantemente hasta llegar a esa solución ideal que le haga sentido completamente a tu usuario. Un error que nosotros muchas veces podemos cometer es quedarnos quizá con los resultados simplemente de las encuestas, de las entrevistas. ¿Te gusta este producto? Sí, sabes que el 90% me dijo que sí, pero es muy distinto lo que uno dice a lo que uno hace o cómo se comporta en la vida real. Entonces, por eso es tan importante la validación puesta en marcha con los usuarios. Entonces, ¿cómo se valida? ¿A través de qué herramienta? A través de un PMV, que significa Producto Mínimo Viable. Espero que de todas las ideas que ustedes tengan, por favor, siempre hagan un PMV de ahora en adelante. Entonces, ¿qué es un producto mínimo viable? Les voy a leer aquí el concepto. El producto mínimo viable es una versión de tu producto que tiene las funcionalidades mínimas para poder presentarlo a tus clientes y verificar si les interesa. Entonces, si yo tengo el mega producto, les pongo un ejemplo súper sencillo de esta hamburguesa, que quiero que tenga todas estas características, jamón, queso, pepinillos, yo no voy a invertir en tremenda hamburguesa, no quiero perder plata porque de repente a mi consumidor no le gusta y yo invertí demasiado. Entonces voy a hacer la versión mínima a ver qué opina. Que tenga esa funcionalidad principal, pan y carne y es una hamburguesa. Y le pregunto a mi cliente, ¿estarías dispuesto a comprarlo? Lo pongo en venta y hago un experimento a ver si me lo compran. Y luego le pregunto, ¿qué más te gustaría encontrar en este producto? ¿Qué le quitarías? Y ahí voy armando esa solución final en este proceso iterativo. Entonces mi primer error con lo que les contaba de la plataforma de loncheras habría sido que yo me lance con todo a pagar $2.000 en el desarrollo de una plataforma, de repente me voy al mercado y me fue fatal, porque no lo validé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Algo tan simple como dibujar las pantallas de la plataforma a una aplicación móvil y preguntarle a mi cliente, ¿te hace sentido? ¿Qué te gustaría en este paso? ¿Qué te gustaría en esta otra pantalla? ¿Estarías dispuesto a utilizarlo? Experimentos así. Acá les dejo otro ejemplo con un videito súper gráfico de cómo podían medir el juego de Mario Bros. Con un producto mínimo viable. Es un cartoncito que le pusieron ahí unos botones para simular cómo Mario va saltando. Entonces vas midiendo el concepto del juego y si la gente le gustaría jugar o no. Se los dejo ahí también para que lo revisen después. Ahora les voy a contar mi PMV favorito en realidad.
Esta es una empresa que se llama Zappos, estadounidense, es súper conocida. Actualmente vende ropa, vende zapatos, es un retail súper grande, pero empezó vendiendo zapatos. Entonces les voy a contar la historia de este producto mínimo viable maravilloso que hizo el fundador de esta empresa. Resulta que había un gringo que se llamaba Nick y estaba caminando por San Francisco buscando unos zapatos. Va a un centro comercial y en la primera tienda no tenían su talla, en la otra tienda no tenían el color, se fue frustrado y en un momento así, eureka, le llega una idea y dice, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a vender zapatos online, donde ellos puedan elegir su talla, donde ellos puedan elegir su color, vamos a ver cómo me va. Entonces, una persona quizá antes de entender o conocer el proceso de innovación, lo que hace es lo siguiente. Tengo la idea de vender zapatos online, llamemos al desarrollador, invirtamos, compremos inventario de zapatos, probemos con unos 100 a ver cómo nos va. 100 pares de zapatos, ¿ustedes saben cuánta plata es? Demasiada. Entonces, Nick fue súper pilas. Él no invirtió en zapatos, él no invirtió en inventario. Él lo único que invirtió fue hacer una página web sencillita, de esas que uno puede hacer en Wix, en un día. Y lo que hace fue irse a las tiendas que habían cercanas a su casa de zapatos y pedirles el favor de si podía tomarle fotos a los zapatos, ¿ya? Entonces él le tomó fotos a todas estas tiendas de los zapatos y los sube a su página web, que fue la única inversión. Sube todas las fotos de zapatos como que él realmente tuviera el inventario y la gente le empieza a comprar. Dice, yo quiero, pone comprar en el carrito de compras y Nick se volvió loco. O sea, lo que hizo fue ir a comprar estas tiendas corriendo e ir a despacharles a sus casas y se dio cuenta que había deseabilidad en el mercado. O sea, él validó su hipótesis. La gente está dispuesta a comprar zapatos online. Esa es la hipótesis de Nick. La cumplió. Entonces, una vez que ve que hay deseabilidad y otros factores que les voy a explicar más adelante, recién ahí tú puedes meterte a invertir en tu idea. Ahora sí puedes comprar inventario de todos los zapatos que tú quieras, pero ya lo validaste con el usuario. Lo mismo hizo Dropbox. Dropbox no invirtió en esta solución que tiene que haber sido súper cara el desarrollo. El PMV, el producto mínimo viable de Dropbox, fue hacer un video turrísimo. Búsquenlo en internet, es un video turrísimo explicativo de Dropbox y te dejaba un mensajito al final que era falso. Si estás interesado, da clic aquí, déjanos tus datos y te lo descargas. Y en realidad no te descargabas nada, no te llevaba a nada, sino que te decía, cuando estemos listos, te vamos a enviar más información. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hizo Dropbox aquí? Antes de lanzarme a hacer tremendo desarrollo, voy a ver si la gente quiere mi producto o no. Voy a medir la deseabilidad mediante un experimento haciendo un producto mínimo viable. Entonces, ejemplo exitoso de Dropbox, le fue espectacular, tuvo miles de personas que les dieron clic a ese botón falso, link falso. Ahora yo les cuento de un proyecto que hicimos acá en la universidad, en el Magíster. Con mi equipo creamos este emprendimiento universitario que se llamaba Tickler. ¿Cuál fue la necesidad que nosotros identificamos? Que las mujeres siempre se olvidan de tomar sus pastillas anticonceptivas y salen a última hora como locas en la noche a comprar esas pastillas o se quieren morir o llaman a domicilio y es terrible y que siempre se olvidan mes a mes. Entonces nosotros dijimos, hagamos una suscripción de pastillas anticonceptivas, te descuentan mensualmente en la tarjeta de crédito y te llevamos las pastillas anticonceptivas a tu casa y tú te despreocupas de eso. Entonces lo mismo, hicimos una página web en la que no invertimos nada, un Wix súper sencilla, subimos puras cajas de diferentes marcas de anticonceptivos simulando que teníamos todas las marcas y la gente empezaba a cliquear en cuál era la marca que quería. Ahí empezábamos nuevamente a verificar, hay deseabilidad y encima cuáles eran las marcas que más querían comprar. Y todo esto era falso, simplemente para testear. Y después de estos resultados yo decido si efectivamente lo quiero implementar o no, porque me puede ir mal y el siguiente paso que puedo hacer es ese proceso iterativo de cambiarle cosas a mi solución, hablarlo con el consumidor, con el usuario y decirle qué le quieres cambiar, iterar, iterar, iterar hasta llegar a la solución ideal. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que validar en una idea o un proyecto?
Ya les hablé de la deseabilidad. Ese es el primer paso. Tenemos demanda para esto. Hay personas que desean nuestro producto o servicio. Factibilidad. Tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo. Es factible de implementar. Y es viable. Deberíamos hacer esto. Es financieramente atractivo para mí. Va a ser rentable. Si cumple con estas 3 características o hipótesis que nosotros nos planteamos en un inicio, debemos seguir el rumbo de innovar. O sea, vamos para adelante. Deseabilidad, viable y factible es un proyecto efectivo. Entonces, para finalizar, chicos, yo quiero contarles de un producto mínimo viable que tuvo mucho éxito. Entonces, esta historia yo siempre la cuento porque me gusta muchísimo y no les voy a hablar de Steve Jobs, no les voy a hablar de Elon Musk y no les voy a hablar de los típicos innovadores que hablamos todo el tiempo. Yo les voy a hablar de Ricardo Montañez, que me imagino que no muchos lo tienen que conocer. Ricardo Montañez era un niño mexicano que se le llevaron muy chiquito a estudiar a Estados Unidos. Se fue toda la familia a Estados Unidos. Eran como 11 que vivían en la misma casa, prácticamente compartían una misma cama, era una familia súper pobre. Ellos cosechaban uvas, trabajaban de granjeros, ese era su trabajo. Entonces a Ricardo lo meten muy chiquito al jardín, y en el jardín le preguntan a los niños, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Cuál es tu sueño? Ricardo Montañez no supo qué responder, y él cuenta que de donde él viene no hay sueños, o sea, él estaba destinado quizás a ser granjero, no tenía ningún tipo de visión, eso lo decía él, y llegaba llorando siempre de la escuela porque no sabía hablar inglés, entonces obviamente se sentía apartado, se sentía mal, le decía a la mamá, por favor, ya no quiero ir, y bueno, Ricardo llegó hasta la primaria, ni siquiera terminó la secundaria y se retiró. Bueno, para no alargar la historia, viene un vecino de Ricardo, ya Ricardo grande, con 18 años, y le dice, Ricardo, me enteré que hay una oferta de trabajo buenísima en Frito-Lay. Ya aplica, por favor, manda tu hoja de vida, y Ricardo emocionadísimo dijo, bueno, entonces, ¿cuál era la posición? Ser conserje en Frito-Lay, ir a limpiar. Entonces, Ricardo ni siquiera sabía leer o escribir, no podía hacer su hoja de vida, pero ya estaba casado a esa edad, y la esposa sí sabía escribir. Entonces arman ahí la hoja de vida y lo aceptan a Ricardo en esta empresa. Bueno, antes de él de entrar a trabajar, el abuelo habla con Ricardo y le dice, Ricardo, por favor, yo quiero que cuando tú limpies el piso en Frito-Lay, sepan que este piso lo limpió un Montañez. Tienes que dejarlo brilloso, tienes que dejarlo oloroso y saber que un Montañez estuvo aquí. Y efectivamente Ricardo se volvió el mejor conserje, fue conserje como 10 años, una cosa espectacular, todo olía rico, todo estaba impecable, y la vida le cambió en el momento que viene el CEO de Frito-Lay, estaban pasando por un momento un poco crítico en la empresa, y viene a hablar con todo el personal y decirle, chicos, estamos pasando por un proceso crítico, yo quiero que ustedes se sientan dueños de la empresa, que busquen hacer un cambio, que se apoderen de ella, siéntanse en confianza, ustedes son los dueños, y bueno, aunque pueda sonar muy cliché, Ricardo se lo tomó a pecho y dijo, bueno, me voy a sentir dueño de Frito-Lay, yo quiero hacer un cambio. Entonces él se empieza a meter a la operación, a ver cómo hacían en Frito-Lay estos snacks, los Cheetos. Frito-Lay hacía los Cheetos, entonces empieza a ver las máquinas, a preguntar, a averiguar, y se da cuenta que dentro de los Cheetos no había ningún producto dirigido a latinos. Era todo como muy de queso, cheddar, lo típico gringo, pero nada enfocado a latinos. Entonces dijo, ¿dónde está todo ese mercado de inmigrantes? ¿Dónde estamos nosotros los mexicanos que queremos sabor picante? Entonces lo que decide hacer Ricardo es llevarse una fundita de Cheetos que todavía no les habían echado queso. Se los llevó a la casa, compra en una tienda con la esposa unos aderezos picantes, empieza a hacer un experimento en su casa y les pone unos aderezos mexicanos y hace unos Cheetos ahí medios picantes. Y los empieza a guardar en una bolsita que él mismo hizo con la esposa y le dibujan el logo y todo. Entonces hicieron su prototipo, hicieron sus fonditas de Cheetos, le dieron a la familia y todo el mundo quedó encantado.
Bueno, Ricardo feliz con su idea, hizo su PMD, a todo el mundo le encantó, pero va a la empresa y como estaba disponible el número del CEO, él llama y le contesta a la secretaria, y le dice, sí, buenas, ¿con quién quiero hablar? Yo quiero hablar con el CEO, llamo de California, digamos, dice, usted es el gerente de la unidad. No, no soy el gerente. Entonces usted es el VP, ya se lo contacto. No, no soy el VP. Entonces, ¿quién es usted? Yo soy el conserje. Y hubo un momento de silencio incómodo completamente en ese momento. Dijo, bueno, ya se lo paso. Entonces le pasan al CEO y Ricardo le dice, no, yo quería hablar con usted porque tengo una idea, usted dijo que nos empoderemos y bueno, me salió esta idea de unos chitos saborizados con picante y el CEO le dijo, muchas gracias Ricardo, yo justamente tengo una reunión directiva en un par de semanas, voy a ir para allá, prepárate para presentar. Imagínense, imagínense. Entonces llega el día de esta presentación directiva y había, chicos, un auditorio repleto de gente. Entonces le tocaba a él presentar. Se compró una corbata de $3, que fue lo que le alcanzó. Se fue a una librería con la esposa, una biblioteca, a ver libros de marketing y copió la estrategia tal cual, porque no tenían ni idea. Llega el momento en que va a presentar, presenta su producto, lleva sus bolsitas hechas, su producto mínimo viable, termina la exposición y bueno, uno del público le dice, ¿y cuál va a ser tu market share? Entonces, obviamente, Ricardo se queda, no tenía ni la menor idea de qué le estaba hablando, de qué tamaño es tu market share. Y lo único que se le ocurrió hacer a Ricardo es de este tamaño, abre los brazos y dice de este tamaño. Entonces el CEO se para y dice, si tenemos un market share de este tamaño, no lo podemos desperdiciar, Ricardo, tú te vienes con nosotros. Lanzan este proyecto al mercado y fue algo espectacular, uno de los productos que más vende Frito-Lay. Ricardo Montañez es el creador de los chitos picantes, actual vicepresidente de Pepsi, y bueno, hasta una película le van a hacer, imagínense a Ricardo. Entonces, famosísimo, obviamente es speaker, le va excelente y simplemente porque se atrevió, tuvo la valentía de emprender, detectó una necesidad, una problemática, sabes que no están tomando en cuenta este mercado latino, apuntó ahí, hizo un producto mínimo viable, lo testeó y le salió. Entonces, con eso quería cerrar. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, estoy aquí a las órdenes. Bien, Claudia, te felicito por la exposición muy clara. Creo que todos hemos disfrutado de lo que has dicho y vamos a empezar una pequeña ronda de preguntas. Si los asistentes pueden hacer sus preguntas, lo pueden hacer por el chat de Zoom o lo pueden hacer por micrófono abierto, como prefieran. ¿Sí? Vamos a empezar las preguntas. Súper. De lo que sea, chicos, de la exposición, del trabajo, de la universidad, de lo que quieran. Bien, para que vayan pensando en sus preguntas, yo te voy a hacer una pregunta, Claudia, escuchándote con el tema del producto mínimo viable, ¿no? Que me gusta el tema de la innovación. ¿Qué pasa cuando haces estos experimentos con las personas? ¿No llegas a tener algún tipo de problema cuando el producto no existe realmente? Y cuando ellos se emocionan al querer comprar una solución y luego ven que, bueno, me están testeando y no es algo, o mejor dicho, se va a demorar la implementación. Es probable que se demore. Tal vez no te están engañando, pero se demora la implementación de ese producto. Entonces, ¿cómo haces ahí para como calmar o explicar? No sé. Ya. Esa es una pregunta que se repite bastante. Hay muchísimas metodologías o maneras de evitar al cliente, por así decirlo. Por ejemplo, a veces las empresas hacen un testing en la página web. Entonces uno de repente aplasta un botón, la opción, ellos ya midieron que hay deshabilidad y de repente dale
error de la página en construcción y eso es un experimento, en realidad. Entonces ahí lo estás evitando. Pero otra manera en la que tú haces botones